Le dimos tu dinero a tu hermano, dijo papá orgulloso. Mi hermano sonrió burlón. No discutí, solo miré a mi prometido. Él se levantó y dijo, ¿les digo de qué trabajo? La sonrisa de mi hermano se borró de golpe. Mi nombre es Elena Reyes. Tengo 29 años. Y en la noche en que mi familia finalmente me mostró exactamente lo que yo significaba para ellos, todo mi futuro estaba servido frente a mí sobre un mantel de lino blanco. Copas de cristal, filetes caros, las luces de la ciudad extendiéndose bajo el restaurante en la azotea como una promesa. Y entonces mi padre abrió la boca y lo quemó todo. Le dimos el fondo de tu boda a tu hermano. Él se merece una boda de verdad. Lo dijo como si estuviera orgulloso. Mi hermano solo sonrió con suficiencia, agitando su whisky como si todo fuera una gran broma. No discutí. No al principio. Solo miré fijamente a mi papá, al hombre que me había dicho desde que era pequeña que si trabajaba duro y ahorraba con cuidado, algún día tendría algo propio. Miré a mi madre, que ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Y luego miré a mi prometido. Estaba en silencio, observando de la misma manera que lo hace en la sala de emergencias cuando un paciente se desploma y él ya está 10 pasos por delante de todos los demás. Excepto que esta noche, no llevaba su uniforme médico. Solo era el chico de tecnología que mi familia apenas respetaba. Se levantó lentamente, sacó su teléfono y lo puso boca arriba sobre la mesa, de modo que las luces de la ciudad se reflejaran en el cristal. ¿Debería decirles a qué me dedico?, preguntó, con la voz tranquila, casi divertida. La sonrisa de mi hermano desapareció. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre finalmente me miró como si, tal vez, solo tal vez, se hubiera equivocado de cálculo. Antes de contarte lo que él dijo a continuación y lo que yo hice después de salir de ese restaurante, dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde me estás viendo. Quiero ver hasta dónde viajará esta historia sobre familia, favoritismo y venganza. El silencio en la mesa se sentía más pesado que el aire de la ciudad presionando contra las paredes de cristal. Por un segundo, nadie se movió. El camarero que rondaba cerca fingió no escuchar, retrocediendo con una sonrisa educada, pero incluso él podía sentir que algo se había roto. Mi nombre es Elena, pero en esta familia, siempre he sido la responsable. La chica que toma turnos extra en urgencias, la hija que nunca causa problemas. La que paga silenciosamente sus propias facturas y nunca pide ayuda. La que asumieron que entendería. Mi padre finalmente bufó, levantando su copa. No seas dramática, Elena. No robamos nada. Simplemente reasignamos el dinero. Tu hermano lo necesita más. Está a punto de tener una boda de verdad. Una grande. Nuestra familia estará allí. Los clientes estarán allí. Toda la comunidad. Eso es una inversión. La sonrisa de mi hermano regresó como moho. Inclinó su copa hacia mí. Sin rencores, hermanita. Tú y tu chico de la tecnología pueden hacer algo pequeño, íntimo. Escupió la última palabra como si significara barato. Leo no se sentó. Interesante, dijo suavemente, tecleando en su pantalla. Porque Elena y yo pasamos años planeando esa pequeña boda con nuestro propio dinero. ¿El fondo que acaban de regalar? No era un regalo. Era un acuerdo, una promesa. Mi padre agitó una mano. Le estás dando demasiadas vueltas. Elena tiene un buen trabajo. Siempre puede ahorrar más. Ambos son jóvenes. Sus ojos se deslizaron hacia Leo, con desdén. ¿Y tú trabajas con computadoras? Estarán bien. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No el habitual dolor sordo de ser el segundo lugar, sino algo más agudo, más frío. Escuché mi propia voz en mi cabeza de hace años, mientras mantenga la cabeza gacha, algún día me apoyarán. Esta noche demostró lo contrario. No solo me olvidaron, me usaron como moneda de cambio. Mi mente no viajó a un triste recuerdo de la infancia, sino a un futuro que de repente vi con una claridad aterradora. Me vi caminando hacia el altar en algún lugar lejos de Austin,
con la luz del sol en mi rostro, sin un solo miembro de mi familia de sangre a la vista. Vi a mi hermano, años después, sentado solo en un bar, pasando fotos de mi vida de la que no era parte, preguntándose cuándo exactamente me perdió. Por primera vez, la idea no dolió. Se sintió como justicia. Volví a la mesa mientras mi padre continuaba. Además, tú eres la que tiene el título y el trabajo estable. Tu hermano está en una situación más difícil. Situación más difícil. Así describía el rastro de malas inversiones de Julián. Préstamos impagos y deudas de tarjetas de crédito que él había suplicado en silencio a mis padres que le ayudaran a cubrir. Mi padre lo llamaba ayudarlo a recuperarse. Cuando yo pedí ayuda una vez durante mi primer año de enfermería, me dijeron, eres inteligente. Ya resolverás cómo hacerlo. Miré el reloj de diseñador de mi hermano, del que se había jactado de comprar a plazos. Sentí otro tipo de cambio, un plan, nítido y preciso, formándose en mi mente. No necesitaba gritar para vengarme. Solo necesitaba dejar de proteger su imagen. Tomé aire. A ver si entiendo bien, dije, con voz firme. Tomaron el dinero que me prometieron, el fondo que llamaban mi red de seguridad, y se lo dieron a Julián porque su boda es real, y la mía no. Mi padre frunció el ceño. No tergiverses mis palabras. Él es quien lleva el apellido de la familia, Elena. Su boda representa el negocio, el legado de los reyes. La gente hablará si su boda es modesta. Ahí estaba. La verdad que siempre había estado allí, pero nunca se había dicho tan claramente. Yo nunca fui la inversión. Fui el plan B. La hija enfermera que siempre sobreviviría, que nunca valdría tanto como el hijo de oro con el mismo apellido. Casi me río. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso, saqué un sobre doblado y lo coloqué suavemente sobre la mesa frente a mi hermano. Julián parpadeó. ¿Qué es eso? Algo que iba a usar para ayudarte, dije. Ahora, no estoy segura de que te lo merezcas. Su arrogancia vaciló. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Elena, ¿qué es esto? No respondí todavía. En cambio, miré las luces de la ciudad, y luego de vuelta a la cámara en mi mente, el lente imaginario que había empezado a visualizar desde que comencé a contar mi historia en línea. Si van a tratarme como ruido de fondo, me aseguraré de que el mundo escuche lo que hicieron. ¿Alguna vez sientes que el responsable de tu familia es simplemente el más fácil de sacrificar? Si estuvieras sentado en esa mesa, ¿habrías explotado o habrías hecho lo que yo hice? Dejar que el silencio trabaje por ti. Dime en los comentarios si alguna vez te diste cuenta en un momento brutal de que solo eras el plan B. Julián deslizó el sobre hacia él, con los dedos repentinamente menos firmes. Si esto es algún tipo de chantaje emocional, no estoy de humor, murmuró. Pero aún así lo abrió. Dentro había fotocopias cuidadosamente grapadas. Sus ojos recorrieron la primera página y el color se desvaneció de su rostro. Pasó a la segunda, luego a la tercera, cada vez más rápido. Avisos de pago atrasado, saldos vencidos, la impresión de un correo electrónico, el logo de un banco familiar. Mi padre se inclinó. ¿Qué es eso? Exigió. La mandíbula de Julián se tensó. Nada. Cosas viejas. Mantuve mi voz calmada. No es viejo. Ese último es de hace 3 semanas. El banco quiere hablar sobre el depósito del lugar de la boda que pagaste con una línea de crédito que ya habías agotado. El mismo banco que también tiene un embargo sobre tu coche. Mi madre jadeó. Julián. Él me miró con furia. ¿Revisaste mis cosas? No, dije. Usaste mi correo electrónico como contacto de respaldo hace 2 años cuando tu cuenta fue hackeada. ¿Recuerdas? Empezaron a copiarme de nuevo cuando los ignoraste. Podría haber borrado esos correos, bloqueado las notificaciones, protegerte como siempre lo hago. Me recliné. No lo hice. Esto no era un berrinche impulsivo. Este fue el primer golpe de rayo en una guerra que no me había dado cuenta de que estaba luchando sola. Durante años, le había recordado discretamente a Julián las fechas de vencimiento,
Le había transferido pequeñas cantidades, solo hasta el viernes. Lo había cubierto cuando mis padres preguntaban por qué se veía estresado. Y sin embargo, de alguna manera, yo era la que no necesitaba el fondo de la boda. Mi padre se volvió hacia mí. ¿Cómo te atreves a avergonzar a tu hermano así en la cena, en público? No estaba enojado por la deuda. Estaba enojado porque yo había hecho añicos la pulida imagen de la familia Reyes que él adoraba. Sentí que mi voz se elevaba, pero no intenté detenerla. Yo no creé esas deudas. Yo no firmé nada. No soy yo la que apostó con su futuro y luego vino arrastrándose a casa. Julián golpeó la mesa con la palma de la mano. Los vasos tintinearon. Una pareja en la mesa de al lado se giró para mirar. ¿Te crees mejor que yo porque limpias sangre y vómito en urgencias? Sé que soy mejor que tú, disparé de vuelta, con el pecho agitado. No por mi trabajo, sino porque no espero que mamá y papá limpien mis desastres y luego lo llamen amor. La palabra quedó suspendida. Amor, como una acusación. El rostro de mi padre adquirió un tono que solo había visto cuando gritaba en los partidos de fútbol. ¿Basta? ¿Siseo? Elena, te estás pasando de la raya. Tu hermano ha estado bajo una presión enorme, asumiendo riesgos para hacer crecer su carrera. Mientras tanto, tú elegiste un trabajo seguro y estable. Sabías que siempre caerías de pie. Su mirada se endureció. No tienes derecho a restregarle sus dificultades en la cara solo porque crees que has sufrido más. Algo dentro de mí se rompió. ¿Crees? Repetí. Mi voz de repente peligrosamente silenciosa. Podía sentir a Leo observando, esperando, pero no interfirió. Él entendía que esta era una herida que había estado supurando mucho antes de que él entrara en mi vida. Déjame recordarte algo, papá. Mis manos temblaban ligeramente, pero no me importó. Cuando tenía 16 años y trabajaba de noche en el restaurante, te supliqué que no me hicieras conducir sola a casa después del turno de noche. Estaba agotada. Estaba lloviendo, ¿recuerdas? Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Elena, no. Me dijiste que me hiciera más fuerte, continué, mi voz cortando su protesta. Dijiste, tu hermano tiene cosas más importantes que hacer que recogerte. Necesita dormir para sus pruebas. Así que conduje a casa sola, con neumáticos gastados, bajo la lluvia. Encontré la mirada de mi padre. Esa fue la noche en que perdí el control en la autopista y desperté en urgencias con una conmoción cerebral y cristales en el pelo. La mesa quedó en absoluto silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos de otros comensales se desvaneció. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. Mi madre se miraba las manos, con los nudillos blancos. Julián murmuró. Yo no sabía que había sido tan grave. No preguntaste, dije. Nunca preguntaste, porque en esta familia sus sueños valían más que mi seguridad. Su comodidad valía más que mi sangre. Tragué saliva. Me convertí en enfermera por esa noche. Porque un extraño me tomó de la mano y me dijo que mi vida importaba antes de que mi propio padre lo hiciera. Las palabras cayeron como golpes. La prometida de Julián, que había estado bebiendo su vino en silencio, dejó su copa y susurró. Julián, ¿eso es verdad? Él se removió, de repente expuesto, despojado de su encantadora armadura. Fue hace años. Todos estábamos estresados. Buscó rescate en mis padres y no encontró ninguno. Por primera vez, el silencio de ellos lo cortó a él. No a mí. Me incliné hacia adelante, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Esto ya no era solo una confrontación. Era una autopsia de toda nuestra dinámica familiar. ¿Quieres hablar de pasarse de la raya? Ustedes trazaron las rayas. Ustedes decidieron quién importaba. Yo simplemente dejé de fingir que no las veo. Mi padre se pasó una mano por la cara como si pudiera borrar la culpa. Hicimos lo que pensamos que era mejor, murmuró. Para la familia. No, dije. Hicieron lo que era más fácil para él. Todos esos años de morderme la lengua, diciéndome a mí misma algún día me verán,
Se disolvieron en ese momento. Me di cuenta de algo brutal y liberador. No puedes hacer que la gente te valore haciéndote pequeña para que ellos estén cómodos. Solo puedes mostrarles el costo de perderte. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soltado ese viejo recuerdo como una bomba o habrías seguido protegiendo los sentimientos de todos? Y si alguna vez has sido el que han dejado de lado por el hijo de oro, ¿cuál es la única cosa que desearías haber dicho en voz alta? La tensión había llegado a un punto de ruptura, estirándose más fina que las barandillas de cristal alrededor de la azotea. Mi padre miraba la mesa como si la veta de la madera pudiera ofrecerle un escape. Mi madre parpadeaba rápidamente, luchando contra lágrimas que se negaba a dejar caer. La fachada de confianza de Julián se había agrietado, pero no lo suficiente como para dejar pasar un remordimiento real. Solo vergüenza, solo miedo a perder su papel favorito. Fue entonces cuando Leo finalmente se movió. Hasta ahora, había permanecido al borde de la tormenta, dejándome luchar una batalla que era mía mucho antes de que lo conociera. Pero él también sabía algo que mi familia no. Esto no iba a terminar conmigo rogando por las migajas de su aprobación. Esa versión de mí se había ido. Ricardo, dijo en voz baja, usando el primer nombre de mi padre. Fue deliberado, de igual a igual. Los ojos de mi padre se alzaron de golpe, ofendidos. No estamos en confianza para tutearnos, espetó. Me llamas señor Reyes. Leo sonrió levemente, pero había cero en su sonrisa. De acuerdo, señor Reyes. Sigue diciendo que hizo lo mejor para la familia. ¿Puedo hacerle una pregunta simple? Mi padre se cruzó de brazos. Puedes preguntar. No significa que esté de acuerdo. Justo. Leo tocó la pantalla de su teléfono de nuevo, luego lo dejó plano sobre la mesa, girándolo para que mis padres pudieran ver. Si hubiera sabido que el chico de las computadoras, con el que se casa su hija, está a punto de tocar la campana de apertura en la bolsa de Nueva York el próximo año, ¿aún habría pensado que la boda de ella era menos real que la de su hijo? Les tomó un segundo procesar las palabras. Mi hermano resopló. ¿Qué se supone que significa eso? Mi padre entrecerró los ojos ante la pantalla brillante. En ella, se cargó un artículo de noticias. El titular en negrita, Startup de ciberseguridad de Austin, valor SEAL, recauda serie de valorada en $780 millones. Debajo, una foto de 3 cofundadores. Uno de ellos era Leo, con un traje que yo solo había visto colgado en el fondo de su armario. Mi padre se inclinó más cerca. Sus labios se movieron en silencio mientras leía el pie de foto, cofundador y director de tecnología, Leo Castillo. Mi madre susurró. ¿Ese eres tú? Leo asintió una vez. Ese soy yo. Nos mantuvimos discretos porque no quería que mi relación con Elena fuera sobre dinero. Quería que vieran su valor mucho antes de que conocieran el mío. Miró directamente a mi padre. Fallaron en esa prueba. El rostro de mi padre pasó por 3 etapas: incredulidad, cálculo y algo cercano al pánico. ¿Por qué no dijiste nada?, exigió. Hemos estado hablando de lo caras que son las bodas y tú simplemente te quedaste ahí sentado. Así no es como funciona la familia. La ironía de su definición de familia casi me hizo reír. Leo no. Si dije algo, replicó. Te dije que cuidaría de Elena. Te dije que teníamos ahorros. Te dije que no necesitábamos una gran boda ni tu dinero para ser felices. Simplemente asumiste que eso significaba que no podíamos permitirnos una. Mi hermano miraba la pantalla como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Quieres decir que eres rico?, soltó. ¿Y dejaste que me dieran su fondo? Leo finalmente lo miró. Sí, porque quería ver qué harías cuando pensaras que no tenía nada que ofrecer a tu versión del legado de los reyes. Inclinó la cabeza. Tú también pasaste esa prueba. Simplemente no de la manera que crees. Mi padre se erizó. Estás siendo manipulador. Poniéndonos a prueba como ratas de laboratorio. No, dijo Leo suavemente. Les estaba dando una oportunidad. Una oportunidad de mostrarle a Elena que la valoran porque es su hija,
no porque se casa con un hombre con dinero. Señaló el teléfono. Fallaron espectacularmente. Por un instante, nadie habló. La ciudad rugía debajo de nosotros. Tráfico, música, risas. Allá arriba, el único sonido era la respiración superficial de mi hermano. Finalmente estalló. No puedes usar esto en nuestra contra. No es como si fueras un multimillonario. Las startups se hunden todo el tiempo. La sonrisa de Leo se volvió afilada como una navaja. Tienes razón. ¿Lo hacen? La mía podría. Eso es lo que tiene el riesgo. Ambos lo asumimos. Me miró y luego volvió a mi familia. Pero teníamos un plan. Antes de esta noche, Elena y yo íbamos a sorprenderlos. Miró a mis padres, con los ojos firmes. Íbamos a devolver cada dólar que habían ahorrado para ella, más intereses, como agradecimiento. Íbamos a ayudarlos a pagar la hipoteca de su casa, tal vez incluso a invertir en la expansión de su empresa de construcción, señor Reyes. Mi padre contuvo el aliento. La mano de mi madre voló a su boca. ¿Qué? Tiempo pasado, dijo Leo. Íbamos. Porque esta noche le mostraron exactamente cuál es su lugar. Dejaron claro que la imagen de su hijo importa más que la dignidad de su hija. Así que aquí está mi revelación para ustedes. Guardó el teléfono en su bolsillo. Todavía me voy a casar con ella. Todavía vamos a tener la vida que planeamos. Pero, ¿su papel en esa vida? Se encogió de hombros. Eso acaba de cambiar. Observé a mi padre procesar eso. No solo el dinero perdido, sino el acceso perdido, los tratos que ya había comenzado a imaginar, el derecho a presumir de tener un yerno CEO de tecnología. Vi el momento en que se dio cuenta de que, al reasignar el fondo de mi boda, podría haber reasignado su acceso a mi futuro. Intentó recuperarse, su voz de repente suave. Elena, cariño, no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido que él tenía éxito, habríamos manejado esto de manera diferente. Esa frase fue el último clavo en el ataúd. Si hubiéramos sabido que él tenía éxito. No si hubiéramos sabido cuánto te dolía esto. No si hubiéramos sabido cuánto estábamos traicionando tu confianza. Dinero, estatus. Eso es lo que los movía. No mis lágrimas. No mi silencio. No mi casi muerte a los 16. En ese instante, algo dentro de mí se convirtió en hielo y luego, extrañamente, en acero. Ya no estaba desconsolada. Estaba harta. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir accidentalmente la horrible verdad en voz alta? Del tipo que finalmente te libera porque no puedes dejar de escucharla. Dime si alguna vez has tenido esa única frase que lo cambió todo para ti. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el suelo. Las cabezas se giraron desde otras mesas, pero no me importó. Si mi familia quería una escena pública, habían elegido a la hija equivocada para subestimar. Así que es eso, dije en voz baja. Nos habrían respetado si hubieran sabido que era rico. Lo habrían manejado de manera diferente. No por mí, sino por él. Mi padre intentó tomar mi mano, pero retrocedí. Elena, no seas infantil. Somos una familia. Podemos arreglar esto. Hablaremos con el banco, moveremos algunas cosas. Quizás podamos reconstruir el fondo. Debe dirlo. Me reí. Un sonido corto y áspero que parecía provenir de otra persona. No lo entienden, dije. Esto no es un error en una hoja de cálculo. Son décadas de ustedes mostrándome exactamente cuál es mi lugar. Mi madre finalmente habló, su voz temblorosa. Cometimos errores, pero te queremos. Simplemente asumimos que estarías bien. Siempre caes de pie. Porque nunca se ofrecieron a atraparme, repliqué. Guardaron todas sus redes para él. Me volví hacia Julián. Dime algo, Julián. Cuando les pediste ayuda con tus deudas, ¿alguna vez pensaste de dónde venía el dinero? No respondió. No tenía que hacerlo.
La culpa en su rostro era mi respuesta. Tomé aliento, forzándome a decir las palabras que había ensayado en mi cabeza 1000 veces en versiones más pequeñas y seguras. No puedo seguir desangrándome por una familia que solo aparece cuando mi sangre los beneficia. Se acabó. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Se acabó qué? Esto, dije, señalando la mesa. Se acabó ser la invisible, ser la fuerte a la que pueden recurrir cada vez que el hijo de oro tropieza. Se acabó perseguir su aprobación como si fuera oxígeno. Me erguí. Se acabó ser su plan B. La voz de mi padre se endureció. Estás reaccionando de forma exagerada. Vas a tirar por la borda a toda tu familia por una decisión financiera. Esto no es por el dinero, dije de nuevo. Es por lo que esa decisión revela. Lo miré directamente. Si te hubiera dicho que había perdido mi trabajo y necesitaba ese fondo para mantener un techo sobre mi cabeza, ¿me lo habrías dado? Él vaciló. Medio segundo. Lo justo. Encontraríamos una manera de ayudarlos a ambos, dijo. Era la respuesta equivocada, y ambos lo sabíamos. Leo se paró a mi lado, una presencia silenciosa, pero inamovible. Elena, murmuró. No tenemos que seguir con esto. No me estaba diciendo qué hacer. Me estaba recordando que tenía opciones, algo que mi familia nunca me había dado. En sus mentes, mi vida orbitaba a su alrededor. Esta noche, la órbita se rompió. Saqué mi billetera y puse mi tarjeta de crédito junto a mi plato vacío. Pagaremos nuestra parte de la cena, dije. Considéralo la última vez que subsidio a esta familia. Mi padre se irritó. No tienes por qué ser mezquina. No estoy siendo mezquina, repliqué. Estoy siendo precisa. Luego hice algo que solo había imaginado en mis noches más solitarias. Me quité la delicada pulsera que mi madre me había regalado por mi graduación de enfermería, la que había llamado, un símbolo de lo orgullosos que estamos de ti. Y la puse suavemente sobre la mesa. Me dijiste que esto significaba que siempre estarían de mi lado, dije. Pero es solo una joya, un símbolo sin sustancia. La deslicé hacia ella. Puedes quedártela. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Elena, por favor, no hagas esto. Estoy haciendo esto, dije, porque si me quedo, nada cambia. La próxima vez no será un fondo de boda. Será mi cordura, mi matrimonio, los fondos universitarios de mis hijos. Siempre tendrán una razón por la que Julián necesita más, merece más, importa más. Encontré la mirada de mi padre por última vez. No te estoy pidiendo que elijas entre tus hijos. Ya lo hiciste. Simplemente estoy eligiendo no quedarme aquí y fingir que no me di cuenta. Julián empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie. Estás siendo dramática, espetó. ¿En serio vas a hacerte la víctima porque la vida finalmente te dio un golpe duro? La vida me dio muchos golpes duros, dije. Simplemente nunca los viste porque estabas demasiado ocupado siendo la estrella del espectáculo. Él resopló. Bien. Vete con tu prometido rico y tu complejo de mártir. Solo recuerda quién te cambió los pañales y puso comida en la mesa. Lo miré, realmente lo miré. Al hombre que había dado por sentado que no importaba cuán mal la fastidiara, alguien vendría a arreglarlo. Lo recuerdo, dije. También recuerdo por quién no hicieron eso. Tomé mi bolso. Leo le deslizó su tarjeta al camarero con una instrucción silenciosa. Mi padre intentó una última vez. Si te vas ahora, no esperes que volvamos arrastrándonos cuando te arrepientas. Se supone que la familia es para siempre. Me detuve, con la mano en el respaldo de mi silla. También el respeto, dije. Perdieron el mío mucho antes de esta noche. La única diferencia es que finalmente estoy actuando en consecuencia. Luego me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir sus ojos en mi espalda. El peso de su conmoción, su ira, su miedo a perder el control. Por primera vez, ese peso no estaba sobre mis hombros. Estaba sobre los de ellos.
Te habrías ido o te habrías quedado, tragándote la falta de respeto y diciéndote a ti mismo, no vale la pena el drama. Sé honesto. ¿Qué precio le pondrías a tu propia paz? Las puertas del ascensor se cerraron con un suave siseo, separando el mundo de la azotea de manteles blancos y juegos de poder de la fresca y zumbante caja de metal, donde solo estábamos Leo y yo. Mientras descendíamos piso por piso, mis piernas finalmente comenzaron a temblar. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se desvaneció, dejando atrás un agotamiento pesado y doloroso. Leo presionó el botón de parada de emergencia a mitad de camino. El ascensor se detuvo bruscamente. Respira, dijo suavemente. Solo por un minuto. Sin público, sin testigos, solo tú y yo. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas. Sabía que favorecían a Julián, logré decir entre sollozos. Siempre lo he sabido. Pero pensé, estúpidamente, que cuando realmente importara, cuando fuera algo tan grande, al menos dudarían antes de desecharme. Leo me abrazó contra su pecho, firme como siempre. No dudaron, dijo en voz baja. Eso es problema de ellos, no tuyo. Nos quedamos así por un largo momento, con el suave zumbido del ascensor a nuestro alrededor. Cuando finalmente me aparté, me sentí más ligera. No feliz. Aún no, pero desenganchada. Como si alguien finalmente hubiera cortado los cables que habían estado controlando cada uno de mis movimientos. ¿Y ahora qué? Susurré. Ahora, dijo Leo, reiniciando el ascensor, construimos una vida en la que nunca más tengas que preguntar, ¿les importó? Porque la respuesta será, de todos modos, eso no decide mi valor. Ojalá pudiera decirles que bloqueé sus números esa noche y nunca miré hacia atrás. Que mi venganza fue instantánea y cinematográfica. Pero la verdadera venganza, la que realmente te cambia, es más silenciosa, más lenta. Se parece mucho a la sanación, y sanar lleva tiempo. La primera ola de mensajes llegó incluso antes de que llegáramos a casa. Mi teléfono vibró sin parar en mi regazo mientras Leo nos llevaba de regreso a nuestro apartamento. Mamá, Elena, por favor contesta. Tu padre está molesto. No queríamos que llegara tan lejos. Julián, vaya, realmente montaste un espectáculo. Gracias por humillarme frente a mi prometida. Papá, cuando estés lista para disculparte por la forma en que nos hablaste, podemos hablar sobre cómo avanzar como adultos. ¿Notan el patrón? Nadie se disculpó por lo que habían hecho. Se disculparon por lo lejos que había llegado. Estaban molestos porque había expuesto la herida, no porque la hubieran causado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No respondí. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Fui a trabajar, clasifiqué pacientes, sostuve las manos de extraños cuyas familias se aparecieron, y dejé que el ritmo de urgencias me recordara que tenía valor mucho más allá del libro de contabilidad de la familia Reyes. Una semana después, llegó un tipo diferente de mensaje. Uno largo de mi madre, lleno de estábamos bajo estrés y tu padre tenía buenas intenciones y tienes que entender la presión que siente por el negocio y el futuro de Julián. Al final, casi como una ocurrencia tardía, escribió, la fecha de la boda de tu hermano está fijada para octubre. Esperamos que estés allí. Será una buena oportunidad para mostrar a todos que la familia está unida. Fue entonces cuando mi venganza silenciosa realmente comenzó. No con un grito, sino con una decisión. Le respondí, no asistiré. Le deseo lo mejor, pero no me pararé en una habitación donde mi presencia es solo un accesorio para su imagen. Se acabó jugar a la hija invisible para que ustedes parezcan buenos padres. Luego puse mi teléfono en no molestar, me volví hacia Leo y dije. Hablemos de mudarnos. Habíamos barajado la idea antes, reubicarnos una vez que la OPI de Valor Shield se concretara, tal vez a Denver o Seattle. Ahora no era un tal vez, era un plan. Una nueva línea de tiempo que corría paralela a la vida que ellos asumían que yo viviría. Siempre a una distancia manejable en coche, siempre disponible para las fiestas, siempre de guardia para el próximo incendio financiero que necesitaran que yo apagara. En su línea de tiempo, yo aparecería en la boda de Julián sonriendo para las fotos,
abrazando a personas que nunca se molestarían en preguntar por qué me veía cansada. En la mía, Leo y yo estaríamos en otro lugar, construyendo tradiciones que ellos nunca podrían arruinar. Durante los siguientes meses, hicimos algo que mis padres nunca esperaron, nos volvimos más silenciosos, no más ruidosos. No peleamos. No explicamos. Cuando mi madre llamaba, lo dejaba ir al buzón de voz. Cuando mi padre enviaba largos mensajes sobre obligaciones familiares, los archivaba. Cuando Julián publicaba fotos de compromiso con leyendas sobre el bendito apoyo familiar, lo silenciaba. Me negué a alimentar su narrativa. En cambio, vertí mi energía en nosotros. Encontramos un pequeño lugar privado a las afueras de la ciudad. Lo reservamos para una fecha 2 semanas antes de la gran boda de Julián. Leo se encargó de los proveedores. Yo me encargué de la lista de invitados. Mi lado era corto, unos pocos amigos cercanos de urgencias, un antiguo profesor, una vecina que se había convertido en una segunda madre. Ningún pariente de sangre. Nos casamos a la vista de todos. Sin secretos, sin vergüenza. Publiqué una sola foto a la mañana siguiente. Leo y yo bajo un dosel de luces, mi sencillo vestido ondeando, su mano en mi mejilla. El pie de foto fue corto, dejé de esperar a que mi familia me eligiera. Así que me elegí a mí misma. Señor Castillo, lista para el servicio. Los comentarios de amigos y colegas inundaron la publicación. Todo amor y emojis de fuego. De mi familia, silencio, al menos en línea. En privado, mi madre llamó 5 veces. Mi padre envió un último mensaje: nos avergonzaste. Has complicado mucho las cosas. No esperes que le expliquemos esto a todo el mundo por ti. Miré las palabras y me di cuenta de que él todavía pensaba que lo peor que podía hacerle era avergonzarlo. Estaba a punto de aprender que estaba equivocado. ¿Alguna vez has tomado la ruta de la venganza silenciosa? Cortar el contacto, construir tu propia vida, negarte a luchar en los términos de otra persona. ¿Se sintió poderoso o simplemente solitario al principio? Quiero saber cuántos de nosotros nos elegimos a nosotros mismos en silencio. Octubre llegó más rápido de lo que esperaba. Para entonces, la fecha de la OPI estaba anunciada. La mudanza era real y las cajas de cartón en nuestra sala estaban selladas y etiquetadas. El único recordatorio de mi antigua vida estaba en mi bandeja de entrada. Una invitación electrónica a la boda de Julián dirigida a Elena Reyes e invitado. Como si nada hubiera cambiado. Hice clic en rechazar sin añadir una nota. El día de su boda, Leo y yo estábamos en una zona horaria diferente, en medio de nuestro apartamento a medio desempacar en Denver. Alrededor del mediodía, mi teléfono se iluminó. Empezaron a aparecer fotos en el chat grupal que había olvidado abandonar. Familiares con ropa formal. La iglesia decorada en blanco y dorado. Julián radiante en el altar. Mis padres posando al frente, luciendo como la orgullosa pareja unida. Si no mirabas de cerca, pensarías que todo era perfecto. Si mirabas de cerca, notarías algo. No había dama de honor, ni hermana a su lado. Solo un hueco, un espacio donde yo debería haber estado. Algunas personas lo notaron. Una prima me envió un mensaje: oye, ¿estás bien? Todos pensamos que estarías aquí. Tus padres dijeron que estabas demasiado ocupada con el trabajo. Miré el mensaje, luego las fotos. La sonrisa de mi madre no llegaba a sus ojos. Mi padre parecía mayor. Por un segundo, el dolor me atravesó. No por ellos. Por lo que podría haber sido. Le respondí: estoy bien. Elegí no ir. A veces, lo más saludable que puedes hacer es salirte de la foto. Mi prima respondió con un solo mensaje: lo entiendo más de lo que crees. Más tarde esa noche, apareció otra foto. Esta no era posada. Alguien había capturado a mi padre solo, fuera del salón de recepción, mirando su teléfono con una expresión que era una mezcla de ira y algo más. Arrepentimiento. Lo que ellos no sabían era que su historia ya no me importaba. Lo que importaba era la que yo estaba escribiendo.
Un mes después, Valor Shield salió a bolsa. Leo estaba en un escenario en Nueva York, confeti cayendo, cámaras destellando. Yo observaba desde un lado. Cuando los periodistas preguntaban por mi familia, respondía con honestidad: a veces, las personas que comparten tu apellido no comparten tus valores, así que construyes los tuyos propios. Mis padres vieron la cobertura. ¿Cómo lo sé? Porque un día, meses después de la OPI, llegó un correo electrónico de mi padre. Sin saludo, sin disculpas, solo, vimos las noticias. Felicidades. Estamos orgullosos de ti. Quizás podríamos hablar de visitarlos alguna vez. Significaría mucho para tu madre. Por un instante, la niña dentro de mí quiso responder. Luego, la mujer en la que me había convertido, dejó el teléfono. Todavía no sé si alguna vez responderé a ese correo. Tal vez algún día envíe una nota corta: me alegro de que estén orgullosos. Aprendí de ustedes exactamente qué tipo de padres nunca seré. O tal vez no. De cualquier manera, mi vida avanza, con o sin su reconocimiento, con o sin su presencia, con o sin su arrepentimiento.